12 del mediodía, 42 minutos. Bueno, hablemos de medicamentos. Uy, el precio de los medicamentos es otro que se siente muchísimo en el bolsillo de los colombianos cuando sube. Ujú. Y no podemos olvidar que se ha hecho un esfuerzo grande desde el gobierno nacional en pasados gobiernos. Recuerdo que Alejandro Gaviria, siendo ministro de Salud, hizo una gran apuesta por tratar de rebajar o de bajar los precios de los medicamentos que estaban muy elevados para que estos fueran de más fácil acceso para los colombianos. Pero hay estudios, sale un estudio de la Asociación Colombiana de Industria Farmacéutica, Paola, que nos habla del precio de los medicamentos, los que suben, los que bajan, también cuál es la realidad de la competencia que existe entre los laboratorios nacionales y los extranjeros, y sabe que me parece muy interesante más aún con miras a esa meta que le ha puesto el presidente a la ministra de Salud, a la que le hackearon el Twitter, sobre convertir a las farmacéuticas que giran en la órbita de droga la rebaja en las puntas de lanza de unos medicamentos genéricos económicos para el país. Sí, señor Juan Pablo, mire, tenemos aquí en Sigue la W en primicia el informe Huella Económica y Sostenibilidad de la Industria Farmacéutica que será revelado durante esta semana a la opinión pública y que en efecto trae unas conclusiones bastante interesantes sobre el comportamiento de esta industria y especialmente queremos enfocarnos sobre el tema de los precios. Usted hablaba del control de precios, el que se estableció o que ya se ha venido estableciendo desde hace algunos años, pero que impulsó también el exministro de Salud Alejandro Gaviria, y sobre eso este informe pues tiene un dato muy importante y es que a febrero de este año existen alrededor de 2.500 medicamentos con control de precios. Esto es un 28% del total de los registros vigentes, es decir, el 28% de los medicamentos que están registrados en este momento en Colombia pues tienen un control de precios, pero justamente hablando de de cómo se han comportado los precios y cómo le impacta esto al bolsillo de los colombianos, pues también se habla en este estudio que los precios de los medicamentos importados son 8 veces más altos que los precios de la industria local y sin embargo es la industria internacional la que se está quedando con la mayoría de los ingresos precisamente por esta razón. Está con nosotros a esta hora Clara Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, quienes hicieron este informe junto con Asinfar, y la saludamos para preguntarle sobre esto. ¿Cuál es el panorama en este momento, doctora Clara, de los precios de los medicamentos en Colombia? Paola, Juan Pablo, muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de la W. Sí, tal como lo mencionaban ustedes, desde hace ya 2 gobiernos se propuso implementar una política de control de precios y evidentemente hoy existen 2.500 medicamentos que se encuentran bajo esta regulación. Esto significa que tienen un techo para poderse fijar estos precios y que no puede cobrarse más dentro del sistema de salud. Y esta condición la ha venido de una u otra manera atendiendo la industria nacional especialmente, porque en realidad los colombianos, los medicamentos que consumen, prácticamente el 80% de los medicamentos que se consumen en el país, lo fabrican las empresas colombianas, asumiendo esta condición de precios, que hoy nos afecta de una manera importante, porque hay algo que tenemos que contarle a los oyentes y es que en Colombia no se fabrican materias primas. Cuando uno va a fabricar un medicamento en Colombia, estas empresas farmacéuticas lo que hacen es importar prácticamente el 95% de la materia prima. Entonces, esta política de precios que llegó en buen momento porque estaba desangrándose el sistema de salud, especialmente con los medicamentos importados, para aquellos medicamentos que se consumen en forma masiva, que están dentro de esa regulación, hoy existe una afectación teniendo en cuenta que nos está costando el 30% por encima del valor que estaban negociadas a principio de año estas materias primas. No podemos Claro, por subir el los dólar. precios. Claro, claro, Paola, el dólar porque todo lo importamos. Miren, importamos los principios activos, importamos los excipientes. Es irónico lo que les voy a decir, pero prácticamente el agua es la única materia prima disponible en Colombia. El resto de las materias primas tenemos que importarlas. El vidrio se importa, el papel se importa. Entonces, todo esto nos está afectando de una manera muy importante porque las negociaciones de materia prima se nos han vuelto un problema en la industria. Sin embargo, somos un regulador natural del precio.
Sí. Esta situación de altos valores no depende de la industria nacional, básicamente de los medicamentos especializados importados. Directora, pero a ver, vamos por partes. Lo primero, esas alzas que ustedes han tenido en materias primas, en este momento del año, que ya estamos llegando al cierre del 2022, ¿se siente, lo han sentido los colombianos o ustedes están de momento absorbiendo todo ese impacto? La industria farmacéutica lo está Lo está absorbiendo. asumiendo, Bien. está recibiéndolo porque con la política de precios Ujú. no podemos vender más allá de lo que está Bien. fijado. Entonces, Entonces, eso nos está afectando. si partimos de ahí, utilicemos una cifra genérica para que usted me dé una idea. Si hoy día un medicamento que yo compro en la farmacia por 20.000 pesos, si ustedes tuvieran que hacer el debido ajuste por los costos que está generando esto en su producción, más los incrementos de lo que están importando en materia prima, ese medicamento de 20.000 en realidad, ¿cuánto debería estar costando para que ustedes no asuman el precio, sino que en realidad, o el sobrecosto, sino que esto pues finalmente llegue al usuario final? Un medicamento que cueste 20.000 pesos, hoy debería estarse cobrando en promedio en unos 26.000 pesos, Uy, uy, uy. porque esta industria no puede, bajo ninguna circunstancia, cambiar los estándares de calidad, Ujú, ni la materia prima, ni tampoco de la producción. Una ujú. producción muy especializada. Y algo que hay que decirle a todo el mundo es, los medicamentos que se fabrican en Colombia tienen exactamente los requisitos que se fabriquen en Estados Bien. Unidos, en Europa o en cualquier En- lugar del mundo. entonces, esto me lleva a la siguiente inquietud. Si ustedes están absorbiendo en este momento el sobrecosto, no lo pueden pasar al usuario final. Eso significa que financieramente esto no es viable sostener durante mucho tiempo. Significa que algunos laboratorios hoy estarían pensando de pronto en suspender producción de algunos medicamentos o dejar de comercializar o incluso cerrar ante esta circunstancia. Así es, Juan Pablo, es preocupante, preocupante porque el costo de fabricación se ha elevado, porque está impactando directamente a la industria, porque no hay un análisis de esta dinámica frente a la fijación de precios. Y esto finalmente genera un desincentivo en el industrial y una pérdida del interés de la fabricación de ciertos medicamentos. Por Sí, ahora, esto lo viene soportando esta industria nacional, pero en realidad, a futuro, si no se toman unas medidas y el dólar sigue bajo estas condiciones, muchos industriales estarán repensando la colocación de estos medicamentos del sistema. Porque además, claro. este sector prácticamente reinvierte el 90% de sus utilidades en el mismo sector, en inversión en infraestructura, de equipos. Es una industria que requiere, como les decía, mucha exigencia regulatoria por obvias razones al tratarse de medicamentos. Pero sí, es un riesgo importante que tenemos que analizar y por eso hay que pedirle al gobierno nacional que trabajemos en una política industrial farmacéutica como una política de Estado. Sí, de todas formas, los medicamentos que vienen de industria extranjera, doctora Clara, pues también han presentado alzas. Incluso el informe que revelamos en este momento, pues también asegura que los precios de la industria del exterior, pues está también por encima, están muy por encima de los medicamentos locales. Y los medicamentos igual los colombianos los van a tener que seguir comprando. Entonces, ¿por qué prefieren comprar los internacionales y no los nacionales o los de la industria nacional? Lo que pasa es que ciertos medicamentos que se importan no son fabricados en Colombia. Son medicamentos que requieren un O alto sea, no se grado de consiguen acá. tecnología, no los conseguimos. Ok. Principalmente los medicamentos biológicos, biotecnológicos, los medicamentos de inmunosupresores, medicamentos que son muy especializados, que requieren una tecnología muy importante. Y además están patentados por una particularidad. Normalmente en un país la patente dura 20 años. Esto significa que se le reconoce al laboratorio farmacéutico que hizo ese descubrimiento o que creó ese nuevo producto, se le da esa compensación por 20 años para que pueda explotar en el mercado su invención. Pero en Colombia, adicional a esto, vía acuerdos de libre comercio, etcétera, del pasado, se otorgó Ujú. una protección adicional de 5 años más. ¿Esto qué significa? Que en Colombia un medicamento nuevo que tenga patente dura 25 años para poderse sacar al mercado Sí. el primer genérico
que ayude a regular el mercado en términos de precios. Como Y las eso obviamente vacunas. nos impacta y le pega muy fuerte al sistema de salud. Como pasó con las vacunas del COVID, que digamos no se liberaron esas patentes y muchos países se quedaron sin poderlas producir internamente. Pero usted habla entonces de esos medicamentos que no se consiguen acá y quisiera entonces que nos diera como un panorama de cuáles son los medicamentos que más se están comprando en este momento por parte de los colombianos, como para uno poder entender si la mayoría de esos medicamentos son los que no se consiguen o son los que sí puede fabricar la industria nacional. En los últimos meses hemos tenido una alerta de escasez de medicamentos que son muy comunes, medicamentos para el dolor de cabeza, medicamentos para la gripa, medicamentos para la gastritis, medicamentos para la hipertensión. Esto ha sido una situación fluctuante porque hemos tenido esta complicación con el tema de la materia prima y otra cosa. Y es que después de la pandemia, pues claro, nadie iba al médico, nadie se hizo sus cirugías, todo el mundo estaba guardado, estaba encerrado por obvias razones, pero después de esto hubo un disparo muy fuerte de la demanda de servicios de salud y con esto se disparó también de manera muy importante la demanda de medicamentos. Entonces, eso ha generado esas condiciones de cierta escasez y desabastecimiento. Entonces, estos tipos de medicamentos son los que fabricamos como industria nacional y quiero dejarles a ustedes un dato que es supremamente importante. Miren, en términos de ventas, el mercado farmacéutico en promedio vende 19 billones de pesos en Colombia. Y en términos de unidades, vende aproximadamente entre tabletas, cápsulas, ampollas, etcétera, más o menos unas 1.300 millones de unidades. Cuando hablamos de las unidades, esta industria nacional coloca el 80% de esas unidades en las clínicas, en los hospitales, en las EPS, en las farmacias. Y los importados colocan el 20% de esas unidades. Pero cuando hablamos de valores, de utilidades, de ganancias, de ventas, esta industria, colocando el 80% de las unidades, percibe tan solo el 33% de esas utilidades. Y la industria farmacéutica multinacional de importados percibe el 67%. Entonces es una balanza, es un desequilibrio que tenemos que buscar resolver con una política industrial farmacéutica. Sí. Y por esta razón hay que equilibrarnos para que esta industria no desaparezca. En el 2000 habían 200 plantas, hoy ya solo quedan 104 en el país. Sí, directora, hablemos de la propuesta que ha hecho la ministra de Salud, el presidente Gustavo Petro, y es tomar esas farmacéuticas que, como dije más temprano, orbitan alrededor de Drogas La Rebaja y que podrían convertirse entonces en proveedoras de medicamentos genéricos a buen precio para los colombianos. Desde la Asociación Colombiana de Industria Farmacéutica, ¿ustedes qué opinan al respecto? Nosotros creemos que el gobierno tiene que centrar su atención no en la fabricación de estos medicamentos genéricos. No es el medicamento para el dolor de cabeza, para la gastritis, eso ya lo está haciendo esta industria. Como les digo, colocamos el 80% de las unidades en el país. Y lo hacemos como un regulador natural del precio porque nosotros vendemos mucho a muy bajo precio. Entonces yo creo que el interés del gobierno, creo que así se lo debemos interpretar en buena hora al gobierno, es buscar alternativas, es para cómo hacemos para fabricar ese 20% que tanto le cuesta al país. Los medicamentos para el cáncer, los medicamentos para las personas que tienen enfermedades de inmunosupresión, los medicamentos para la diabetes. Pero definitivamente lo que llamamos los genéricos, ya tenemos una provisión suficiente en el país. Esta industria lo hace bien, lleva más de 100 años fabricando medicamentos en el país y creeríamos que este trabajo estratégico que hay que hacer con el gobierno debe estar enfocado a ese 20% que le cuesta en solo 10 segmentos de los medicamentos más importantes que no tenemos en el país, le cuesta 5 billones de pesos. Hay que hacer ese foco para pensar en esa transferencia tecnológica y que las empresas que lo están haciendo bien puedan empezar a fabricar esos medicamentos. Clara Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana en la Industria Farmacéutica, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Gracias, buenas tardes. Y nos vamos rápidamente, Andrea, al ICBF.